Tome su Biblia, abra su corazón y que sea la palabra de Dios la que nos ayude hoy en este estudio, que lo titulamos Al que mucho le es perdonado, mucho ama. Al que mucho le es perdonado, mucho ama. Basado a Lucas 7, 36 al 50. Lucas 7, 36 al 50. Al que mucho le es perdonado, mucho ama. Ese es el tema, la clase para esta mañana, hermanos. Vamos a Lucas capítulo 7, versos 36 hasta el 50. Es la base que tenemos en la palabra del Señor. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Ubiquemos a Jesús en la casa de este fariseo. Increíble que un fariseo invitara a Jesús a comer. Sin embargo, lo hace. Pero hay un acontecimiento importante ahí que necesitamos ya sea repasar para los que ya lo han escuchado o los que ya lo saben, o aprender de la palabra del Señor. Dice el versículo 36, Lucas 7, 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, no dice el nombre, solo da una etiqueta, una característica de esta persona, dice que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, fíjense, ni siquiera estaba enfrente de Jesús, sino estaba atrás de él, ahí acostada o sentada a los pies del maestro, y tenía una característica, que estaba llorando, y llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Un denario, hermanos, correspondía a un día de salario, a un día de trabajo. Entonces, si le debía 500 denarios, hablamos de 500 días que le debía. Un denario era un salario, diríamos un salario mínimo. Y eran 500 días, 500 denarios. Y el otro 50, lo mismo, 50 días de salario o 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? 43. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ve en paz. Dice el versículo 37, dice que esta mujer era pecadora.
Y luego el 38 menciona que estaba a los pies del maestro, en la parte de atrás de sus pies, y comenzó a regar, dice el verso 38, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y luego dice que los ungía con el perfume, el verso 38 al final. Comenzó a regar con lágrimas sus pies. ¿Puede usted imaginarse cuántas lágrimas esta mujer derramaba en la parte de atrás de los pies de Jesús? Al grado de que con sus lágrimas, note usted la diferencia que hace la Biblia, con sus lágrimas y sus cabellos enjugaba o lavaba los pies de Jesús. ¿Qué tanto lloraba esta mujer? ¿Qué tantas lágrimas derramaba a los pies del maestro? ¿Puede usted imaginarse esto? Luego aparte menciona que los ungía con el perfume, el mismo verso 38 lo dice. Entonces, ¿qué tanto, hermanos, de pecados tenía esta mujer del verso 38 que lloraba amargamente? ¿Qué tanto? Que le hace llorar demasiado. Dice que regaba con lágrimas. Era tanto el pesar, era tanto el dolor en su conciencia, en sus emociones, era tanto el sentimiento de culpabilidad por los pecados que había cometido, por la vida que había llevado antes de conocer a Jesús, ahí, estar en ese momento, que le pesa. Como aquellos hombres cuando Pedro, allá en el 2:36 en adelante, dice, Pedro acusa al pueblo de Israel y le dice, ustedes mataron a Jesús. Entonces dice que les pesa, les duele en su corazón, la conciencia los acusa. Esta mujer tenía ese pesar en su corazón que regaba. Yo no puedo. ¿Ha visto usted una mujer, a un hombre ahogarse en llanto? Yo sí. He visto a un hombre a lo menos de 40 y tantos años, así agachado en forma fecal, casi morirse del dolor, de su conciencia, no sé si por faltas o algo a su padre, que él decía cuando este hombre le preguntaba, ¿por qué lloras tanto? Y él decía, es que yo solamente quería que mi padre me abrazara, me quisiera y me dijera que me amaba, pero nunca tuve un abrazo de mi padre, nunca tuve unas palabras de amor de mi padre. Y hoy ya está, ya murió, pero me duele tanto porque yo necesité eso cuando estaba de adolescente, de joven, aún de adulto. De tal manera que aún siento que necesito o necesité el cariño de mi padre, que nunca me dio. Y lloraba, pero lloraba amargamente. Si usted lo viera, era un cuadro desgarrante de ver a este hombre ya, obvio, con su familia, casado, con sus hijos, pero él en el suelo, llorando amargamente. Puedo imaginarme a esta mujer a los pies de Jesús. ¿Qué tanto de pecado había cometido esta mujer que regaba? Es decir, salían muchas lágrimas de sus ojos y luego con sus cabellos, las lágrimas y su cabello enjugaba, lavaba los pies del maestro. ¿Tenía el cabello largo? Existe la posibilidad, sino cómo enjugaba los pies del maestro. Y luego menciona que los ungía con el perfume. Y luego menciona en el verso 41 que el acreedor, el deudor, debía 500 denarios porque el fariseo empieza a cavilar para sí. Es decir, no lo habla, sino solo lo piensa. Y el maestro, que es el mismo Dios, el maestro que es el Dios omnipotente, el Dios que omnisciente, que todo lo sabe, pues sabe lo que está pensando este fariseo, este Simón. Si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que le toca. Entonces fíjense la mentalidad del fariseo, el rechazo hacia los pecadores. Pero el asunto aquí, hermanos, es que Jesús tiene la necesidad de hablar de estos deudores que le debía uno 500 denarios al amo, sería así, y el otro 50, y lo encasilla
o lo prende sagazmente Jesucristo. Y al final de la narración le dice, ¿quién cree, Simón, que a los dos perdonó? Y luego el 43 dice, pienso que aquel a quien perdonó más. ¿Quién crees que va a amarle más? Pues el que le perdonó más. Y le dijo, rectamente has juzgado. Aquí, hermanos, en el versículo 47 dice que, por lo cual te digo, verso 47, dice, aquí en rojo, dice, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Aquí viene una pregunta, hermanos. ¿Creen ustedes que Dios nos ha perdonado algún pecado a nosotros? ¿Crees que Dios te ha perdonado un pecado o te ha perdonado pecados en tu larga carrera en la vida? Bueno, quizá no fue la pregunta. Quizá no fue la pregunta. ¿Has pecado? ¿Has pecado? Sí. ¿Hemos pecado? Sí. ¿Hemos practicado el pecado? Creo que sí. Creo que sí. Hemos practicado el pecado. Entonces, el asunto es reconocer que hemos cometido pecado. Y aún así, si alguno de los que estamos aquí, o algunos de los que me escuchen más adelante, digan, no, es que yo no soy pecador. Entra la arrogancia, la soberbia, la altanería, yo nunca he pecado. Y el hombre se justifica diciendo, yo ayudo a mi prójimo. Si veo que el vecino o alguna persona no tiene que comer, yo lo doy de comer. No me peleo con nadie, soy un buen vecino. Así que, ¿de qué me va a juzgar Dios? Yo no me meto con nadie. En la familia no le falta nada. Mi esposa, a mis hijos, doy lo mejor a mi familia. Así que, ¿de qué me va a juzgar Dios? ¿Qué pecado he cometido? Pero entonces encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego 1 Juan 1, 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, de alguna o de otra manera, todo el ser humano, hemos cometido, a lo menos, hermanos, en nuestra vida, un pecado, que le vamos a llamar hoy una equivocación en tu vida. Pero aquí lo importante es que tú y yo, en alguna etapa de nuestra vida, te has equivocado. Y creo que estás de acuerdo conmigo. Hemos pecado ante Dios. Ahora, aquí lo que sobresale en esta clase es cuánto te ha perdonado Dios. No lo digas. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios de nuestras equivocaciones, de nuestros pecados? ¿Qué pecado tan grave, qué pecado tan mayor, tan mayúsculo en nuestra vida, en nuestra equivocación, Dios nos ha perdonado? Lo ha pasado por alto. No lo sé, tú lo sabes. Tú con Dios. Entonces, dependiendo del grado de perdón que Dios nos ha dado, a nuestro grado de altura de pecado, de equivocación, según la Escritura, es lo que vamos a amar. Es lo que vamos vamos a hacer el cierre más adelante. O sea, lo importante es que estamos de acuerdo que tú te has equivocado, yo me he equivocado, que el género humano ha cometido pecado y Dios nos ha perdonado. Al que mucho ama, mucho se le perdona. Y al que poco ama, poco se le perdona.